Presidenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo diría, la primera reflexión es que es muy interesante el planteo de hablar de futuro, ¿no? Cuando hace la mención del futuro gobierno o el gobierno que venga después de este gobierno. Es la primera vez que alguien de la oposición al gobierno libertario menciona la palabra futuro y asociada con el próximo gobierno. Me pareció todo un hallazgo en la narrativa opositora y sin dudas que estamos viviendo un contexto muy complejo para el gobierno nacional, ¿no? Un complejo momento económico y un momento político también muy difícil para Javier Milei y su equipo. Creo que Cristina ha detectado eso y por eso ha hecho ese comentario con acierto esta tarde, ¿no? Tito, en relación a eso, a la que volver organizados, ¿cómo ves, digamos, la vuelta o el armado del Bueno, peronismo hoy, y ese acá proceso? acá viene un mensaje muy claro para el peronismo, ¿no es cierto? Volver organizado, que significa cómo repensar al peronismo unido, cómo reempezar al peronismo unido para un próximo gobierno. Que hay tiempo. Ella habló de un próximo gobierno en el año 2027. Este 2025 vamos a ver qué pasa en cada una de las provincias. Es una elección provincial, evidentemente. Pero esto sí que fue un llamado y después de alguna manera lo volvió a tocar el tema cuando habló de la desorganización. ¿Cuál es la desorganización? Cuando habló del Norte Grande, de varios diputados del Norte Grande, de Tucumán, de Salta, de Catamarca por el tema minero, que los mencionó claramente, que hubo dos temas muy importantes, algunos votaron en contra, otros no se animaron, pero se levantaron y cuando hubo que votar se fueron. Esto fue Catamarca. Tito, frente a eso también hay que decir, me parece que se debe el peronismo a una conversación puertas adentro, y en este punto la pregunta que yo me estoy haciendo desde hace largo rato es, ¿qué se debe hacer? Porque ese panorama de aquellos diputados o senadores que se venden o venden, igual los gobernadores, ¿no? La tierra de un montonazo de argentinos, hay que sacarlos, hay que unificarlos, tienen que estar dentro del nuevo armado. ¿Se puede armar un nuevo esquema, si querés, con estos líderes? Mirá, hay un tema muy importante. Sin unidad, el peronismo no tiene la fuerza, digamos, político-electoral suficiente. Es cierto que por ahí puede llamar también a la existencia de nuevos liderazgos en esas provincias. Por eso hay quizás haya muchos gobernadores bastante enojados con la presidencia de Cristina. Sí. Pero sin unidad, sin ampliar el peronismo hacia otros sectores que son muy antimileístas, algo que sí está ocurriendo en esta primera etapa en las legislativas de la ciudad de Buenos Aires, me parece que se hace complejo. Gustavo, termómetro social roto y caída en las encuestas, si tenemos que hablar hoy del presidente, de su núcleo duro, de los votantes que habían elegido en el 2023 a Unión por la Patria. ¿Qué panorama nos podéis hacer sobre la opinión pública? Bueno, nosotros mañana vamos a difundir una encuesta, te doy el anticipo, Adrián. La imagen del gobierno, del presidente y de la gestión, alrededor del 58% de rechazo y con apenas un 41% de aprobación. Son números dramáticos para el gobierno que marcan un estado de situación muy complejo, sobre todo por dos cuestiones. La primera tiene que ver con la economía, que no mejora, no se soluciona el problema de los ingresos, de la capacidad del poder adquisitivo de la gente. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que la inseguridad ya está al tope. Si no empató, ha superado a la economía o a la inflación como el principal problema. Y ese es un tema del cual el gobierno habla mucho, pero se ocupa poco, le echa la culpa a otros, pero no busca políticas efectivas. Entonces, creo que este es un gobierno que tiene en esta coyuntura un problema gigante. Fíjate, estamos hablando de las elecciones de octubre. Y sin embargo, yo creo que no sé cómo va a ser el gobierno para llegar hasta abril,
que es eventualmente y en términos teóricos la fecha de desembolso del Fondo Monetario, ¿no? ¿Y cómo juega, Gustavo, esto de que tampoco esté organizado la oposición en relación a esa opinión pública? Que le baja, digamos, el acompañamiento al gobierno, pero ¿en dónde queda parada? ¿Se traslada a algún lado o por ahora queda en stand-by? Yo no me preocuparía tanto porque no estamos en clima electoral aún, falta mucho para octubre, encima no tenemos las PASO como para que la sociedad empiece con un aperitivo mandando mensajes. Yo sí creo que cuando llegue el momento de votar, la sociedad argentina va a saber elegir, como siempre ha hecho, ¿no? Creo que la soberanía popular en nuestro país ha sido siempre muy sabia, entre comillas, más allá de que nos equivoquemos algunas veces, pero hay que dejar que la gente se exprese. Y te diría respecto a la oposición, Tito recién utilizó el concepto de la unidad. A mí me parece que es un concepto interesante. Yo le agregaría a esa idea de la unidad de la oposición comprender mejor al electorado argentino. Yo diría que hay que ayornar un poquito a la dirigencia política argentina que por ahí cree que interpreta lo que le está pasando, por ejemplo, a los menores de 30 años y no tiene la más remota idea, ¿no? Entonces, estaría bueno que la unidad de la dirigencia opositora también llegue de la mano de una actualización de los contenidos y de los formatos de comunicación política. Gustavo, ahí frente a esto que vos estás diciendo me parece recontrapiola, porque uno de los reclamos que les están haciendo tanto a los diputados como a los senadores, cuando empiezan a caminar el territorio, me refiero a cualquier líder político, ¿no? Puse ahora los que integran el Congreso, pero es justamente esto, que se olvidaron lo que significa ir caminando, bajar a territorio, lo que se decía anteriormente en el peronismo, viste, vos te tenés que ir y embarrarte y ver y hablar con las juventudes y ver qué es lo que pasa en los barrios, saber cuál es la problemática de esos jóvenes. ¿Cómo se le dice, por ejemplo? Dimensión social en el territorio. Exactamente, sí. Pero el tema es cómo se le dice ahora a esos dirigentes políticos, diríamos, o a aquellos que están armando para el año que viene, para el próximo, para lo que fuere. ¿Cómo le cambiás esa visión? Mirá, en principio entendiendo que en la mitad de la acción política hay que hacerla, como vos decís, en los barrios, con la gente de carne y hueso real, y la otra mitad hay que hacerla en las redes sociales, con estrategias, con modernidad, con buenos recursos, con contenido, con creatividad. Hoy no tenemos ni la una ni la otra, así que hay mucha tarea pendiente. Bien. Ahora, Tito, hablamos de la CGT porque se sacudió la modorra y el jueves 10 de abril van a un paro. El 9 van a marchar con los jubilados y el 24, el Día de la Memoria, llamaron a movilizar. ¿Qué opinión tenés frente a este grupo de sindicalistas? Era ahora, ¿no es cierto? Me parece que la CGT tardó un año en reaccionar. Tuvo primero un paro apenas empezó esta gestión. Evidentemente, cuando tomaron conciencia que no iban tanto contra la ley de trabajo, especialmente el tema de las obras sociales sindicales. Pero me parece que en este momento, si miramos, como bien dijo Gustavo, las últimas encuestas donde la imagen de Milei sigue cayendo, aunque no baja de ese 41-42% de apoyo, porque es un núcleo duro, donde hay muchos hombres de 14 a 30 años, hay muchos jóvenes y de clase baja en ese concepto. Me parece que la CGT ha tenido que empezar a movilizarse y a mostrar que también está cerca de estas necesidades de la población, donde hay que empezar a cambiar el chip de muchos dirigentes, a sacarle de la cabeza que no hay que es una falsa antinomia lo de redes sociales versus trabajo territorial, que debe ser ambas cosas potenciadas, que hay que hacer el viejo trabajo territorial del peronismo. El peronismo en esto se distingue, pero tiene que también empezar a entender cómo se maneja el nuevo lenguaje de las redes sociales, cómo un aviso, un spot, un concepto político llega, los chicos no leen, miran, entonces los avisos tienen que tener no más de 8 segundos, como mucho, y esto implica un esfuerzo muy grande. Bien. Que la CGT haya empezado también a esto te está mostrando que se acercan las elecciones
que ya hay elecciones adelantadas y que ya también hoy estaba corriendo una versión que el gobierno estaría pensando en adelantar las elecciones para julio por el tema de la devaluación. Sí. Son versiones, Tito, son versiones. Sí. Para sumar una última también a Gustavo, digo, bueno, no te pregunto por el lado de qué pasa con la oposición ahora, entendiendo que tenemos que esperar hasta octubre respecto de la opinión pública, pero vos decías esta baja en lo que es el porcentaje de adhesión al gobierno. Desde las encuestas que ustedes realizaron, ¿cuál es de todos los episodios y acontecimientos que contamos en el último tiempo fue el que más impactó, entendés vos, o pudieron ver en la opinión pública negativamente en relación al gobierno? De todo lo que fuimos viendo que eran tal vez balas que impactaban, ¿cuál fue la que más o cuál fue la que lo terminó haciendo, la que terminó impactando? Mira, hay dos. Sin duda la criptoestafa es el punto de partida de una crisis de decepción que tiene el gobierno de Milei, porque abrió una puerta gigantesca a la sospecha de si el gobierno o el propio Milei están manejando la economía del país de la misma manera que han manejado este proceso de la criptoestafa, ¿no? Hay una duda enorme allí. Y el segundo elemento es el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Mira, casi el 70% de las personas que hemos entrevistado nos han dicho, nos han afirmado que siempre los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en la Argentina han sido perjudiciales para el país. Claro. Así que imagínate que la combinación de la criptoestafa más el acuerdo con el fondo, que hay que decirlo también en estos términos, Milei recurrió al Fondo Monetario 14 meses antes que Macri. Y esto es un dato objetivo, insoslayable, que marca una realidad económica que quizás no es la que escuchamos en los medios más importantes, no lo escuchamos a Adorni hablar de esto, pero esto también marca una situación y un contexto muy difícil para el país y que el gobierno lo sabe, por otro lado, ¿no? Gustavo, muchas gracias por atendernos y también a Tito Bachmann. Gracias a ambos. Buenas tardes, buen sábado. Buen sábado.